quiero darle nuevamente la bienvenida primero a un tema que nos preocupa por la cantidad de personas que han muerto. Quiero darle la bienvenida a Edgar Quiroz Sánchez, porque nos trae además datos valiosísimos sobre lo que ha sucedido en este último tiempo. Edgar Quiroz es representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Larguísimo el nombre y urgente la tarea. Lo hemos convocado, Edgar, porque hay preocupación en esta casa periodística, yo creo que en la sociedad en general, por la cantidad de jóvenes que mueren sirviendo a la patria y no mueren en la guerra, mueren haciendo su servicio militar. Es definitivamente muy doloroso que una madre, un padre, una familia cuide al hijo desde tan chiquitito y lo entregue en brazos ajenos y lo vea morir por abuso, por negligencia, por racismo también. Estoy equivocada, bienvenido y me dirá usted cuál es la fotografía de este problema. Primero, agradecer la invitación a nombre del Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya. Un cordial saludo también de parte de él. Estuvo hace poco con nosotros. Sí, creo que nos comentó y nos informó sobre esa situación. Lo que usted dice obviamente es lamentable. Cualquier muerte de cualquier persona, y peor en estas circunstancias, son lamentables. El vía crucis que vienen las familias después del fallecimiento de los hijos es bien lamentable. La Defensoría del Pueblo, como ente de derechos humanos, lo que hace es poder, de alguna manera, abordar esta temática desde dos puntos de vista. Uno primero es la atención del caso, donde personal de la Defensoría va al lugar donde se han realizado los hechos, se contacta con el comandante, se contacta también con la familia, que también es un apoyo importante que realiza, y de la misma forma realiza acciones de sugerencias investigativas para el Ministerio Público. ¿Tienen que esperar que lleguen las denuncias o ustedes están atentos a lo que sucede? Voy al otro punto que es en el que yo trabajo principalmente, que es la prevención de la tortura. En el último caso que usted menciona es este caso que ha ocurrido en San Matías, donde sí se han hecho actos de tortura. ¿Qué ha sucedido en San Matías? Recuérdenos, por favor. La información que tenemos que este soldado, este conscripto, había supuestamente hurtado en la población, fue agarrado por los vecinos y fue llevado a su cuartel. Posteriormente, en el cuartel, a manera de castigo, le han hecho actos de tortura. Asfixia húmeda se llama cuando te ponen un paño en la cara y te van echando agua. La situación de angustia por los antecedentes y por las investigaciones que hemos realizado a nivel de lo que es tortura, 23 años nos han informado que tenía. Y la angustia psicológica que tiene esta persona al ser ahogada en este tipo de situaciones es realmente un daño psicológico tremendo. A partir de esa situación, tenemos entendido que según la autopsia ha sido por asfixia, y en ese sentido es de alguna manera la causa de la muerte que se está investigando por parte del Ministerio Público. Eso es lo que ha sucedido. Ese es uno de los casos, pero quisiera ir a algunas cifras. Hay un reporte de la Defensoría del Pueblo del 2015, se ha identificado 40 muertes, ni 2, 3, 40, me parece una cifra enorme, entre el 2010 y el 2015, en cuarteles militares y policiales. Es decir, mandamos las madres y los padres a nuestros hijos jóvenes a que se formen y los matan. Esa es la verdad, ese es el resultado. Hay un segundo informe del 2010 al 2023 de al menos 62 conscriptos que murieron en ejercicios forzados, cuando se abusa, ¿no es cierto?, de ese momento de servicio militar, de que hay que hacer muchos ejercicios, de que cada joven tiene que dar lo mejor de sí, pero terminamos en situaciones tan intensas que ya entran en la categoría de tortura, ¿no?
armas, agresiones físicas, también las golpizas que reciben de sus superiores, los trabajos forzados. Hay altos índices de fallecimiento entre el 2013 y 2016 con casos de tortura sin sentencia, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, ITI. 2016, 11 fallecimientos, solamente el 16 admitidos por el entonces ministro de Defensa, Raimi Ferreira. Los casos el 2022 han aumentado, incluyendo estas golpizas a los conscriptos. Son cifras alarmantes, cifras que a mí en lo personal me hacen estar en contra del servicio militar, porque uno manda a su hijo y lo pueden matar. Así es, obviamente las características que usted ha mencionado son las que nosotros hemos investigado. Como le digo, nosotros somos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que su principal función es realizar visitas, con el objetivo de saber cuál es la situación en la que se encuentran. ¿Y los dejan? Nos dejan entrar. Sí. Y ese ratito nadie golpea a nadie. Son tratados internacionales que nos dan la posibilidad de ingresar a estos centros, y entramos a centros penitenciarios, a cuarteles, a centros de formación. Hemos visto este tipo de características que en algunos casos, según los instructores, se basan en los reglamentos, ¿no? Lo que se ha analizado y hemos querido ver y analizar estos reglamentos, en qué medida vulneran los derechos, el ejercicio excesivo, los castigos que realizan, como en este caso, a consecuencia de un hecho puede irse la mano y lastimosamente ha fallecido con consecuencias de tortura. Y el análisis que vemos es que poder de alguna manera incidir en la formación del policía y del militar, para que de alguna manera conozcan derechos humanos y al mismo tiempo sepan lo que es prevenir la tortura, las sanciones que hay por estos hechos. ¿Tienen contacto con las personas? ¿Qué habrá sido de Erasmo, que cumplía su servicio militar en la Armada de Trinidad, Edgar? Ha perdido la vida después de sufrir una dura paliza de parte de sus instructores, según la denuncia del joven, antes de que su salud se deteriore y fallezca. Es decir, él sí ha tenido el tiempo de decir algo. ¿Qué habrá sido de Mauricio? Uno de los casos más controvertidos, el 2021, en el departamento de Pando. El papá, la mamá de Mauricio, este conscripto fallecido en Pando, denunciaron ya que su hijo fue torturado antes de su muerte. Esto se ha evidenciado por los golpes que se han encontrado, heridas internas en el cuerpo de este soldado. Esto ha sido reportado el 30 de junio del 2021 en el puesto militar de Santa Rosa. La madre sugiere que posiblemente su hijo fue sometido a torturas, maltratos, incluso cuestionando la versión de que escapó de la Capitanía Puerto Menor, según algunos informes. Y así hay casos en Cochabamba, hay casos en todo el país donde hay una muerte por torturas, muerte por broncoaspiración, la familia se queda con sospechas, nos quedamos con las denuncias y luego tenemos hijos que ya no están. ¿Quién le da el consuelo a esa madre? Nadie. ¿Qué se puede hacer? El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, el 2023, informó ya que la sustitución del comandante de la unidad militar en San Matías, Santa Cruz, era una decisión coordinada. Pero ¿cuántas veces se toman estas medidas? ¿Y qué puede hacer la Defensoría del Pueblo? No esperar a la muerte. ¿Qué puede hacer en la prevención, que es cabalmente el ámbito en el que usted trabaja, Edgar? Como usted lo ha mencionado, nosotros creemos que la reeducación, es decir, inclusive que desaprendan lo que han aprendido en su formación o en su familia o en la sociedad y demás cuestiones, pueda de alguna manera cambiarse con una nueva reeducación. Nuestro horizonte es que, como le digo, tanto las instituciones de formación militar y policial cambien o adecúen sus currículas para que puedan incluir situaciones de derechos humanos, pero principalmente de prevención de la tortura. No olvidemos, como usted lo ha mencionado, las características lamentables de este tipo de situaciones las realizan principalmente militares y policías. En el
en el ejercicio de ser instructores y demás cuestiones. A partir de esta reeducación, que creemos que es la base más importante de la prevención, es que queremos evitar este sufrimiento de las familias, este sufrimiento de los mismos conscriptos que son torturados por estos hechos, y de alguna manera paliar o disminuir estas situaciones que se han presentado, como usted lo ha descrito, de manera muy lamentable. Edgar, tiene usted razón, más allá de tratar el caso concreto, la denuncia, de lamentar el fallecimiento, lo que hay que hacer es cambiar esas otras estructuras que, más allá de un currículum, están en las estructuras mentales de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales. Y estoy recordando, Edgar, un primer momento en la Defensoría del Pueblo junto a la periodista Ana María Romero de Campero, la primera defensora. Recuerdo que uno de los campos en los que más ha trabajado con mayor intensidad, con mayor compromiso, Ana Mar, ha sido cabalmente la policía, las Fuerzas Armadas, para respetar los derechos no solamente de los jóvenes que hacen su servicio militar, sino de los propios policías en su ejercicio. ¿Qué ha quedado de todo aquello? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en la Defensoría del Pueblo? Sí, obviamente esos antecedentes nos han servido de mucho para poder de alguna manera realizar acciones posteriores. Comentarte que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como tal recién está funcionando, si vale el término, a partir del 2022, a partir de tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo, han establecido que la Defensoría del Pueblo cobije al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es que a partir de esos antecedentes que usted ha mencionado, estamos rescatándolos para hacer este tipo de acciones que realmente prevengan este tipo de cuestiones que lastiman a la sociedad, lastiman a las mamás principalmente. Les reitero, el vía crucis que viven las familias al recoger a su hijo de una morgue, después de haber estado en un servicio militar, realmente es bien triste. La Defensoría hace esos acompañamientos a los familiares y principalmente, de alguna manera, vigila el comportamiento del Ministerio Público para que se realicen realmente investigaciones efectivas. Como usted ha dicho, no hay ninguna sentencia por tortura actualmente en nuestro país. Eso realmente llama la atención, sabiendo que se cometen todos estos hechos que usted ha descrito. Sí, más allá del momento de dolor, yo creo que la vida de la madre, del padre, ya nunca será la misma. No podemos imaginar la muerte de una hija, de un hijo. Es, creo, la crueldad mayor para cualquier ser humano. Así es. ¿Hay también alguna atención a los familiares? ¿Cuál es el tipo de relación que tienen? Si están abiertas las puertas para plantear una denuncia y para hacer el seguimiento, porque, ojo, el servicio militar, chocolate por la noticia, no lo hacen los hijos de las élites bolivianas, de los grandes empresarios, de los políticos. Los jóvenes que van a hacer el servicio militar son los jóvenes que vienen del campo, de escasos recursos. Los otros, los que tienen dinero, pagan su libreta de servicio militar. Cuando vemos a los padres que dejan a sus hijos, miramos que son los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí, a partir de la creación del mecanismo, inclusive antes ya tenemos psicólogos, yo soy psicólogo forense, y tenemos psicólogos en las delegaciones departamentales, quienes hacen ese acompañamiento tanto jurídico como emocional, porque como usted dice, la muerte de un hijo es lo más desgarrador que puede haber para una mamá. ¿A qué se dedica un psicólogo forense? En relación a los mecanismos nacionales de prevención, lo que nosotros hacemos son las entrevistas en profundidad. Tratamos de que en este caso la víctima realmente nos pueda contar los hechos. En este tipo de situaciones, los para ayudarlo, obviamente, o cualquier situación que haya sido vulnerado sus derechos o haya sido víctima de tortura, es bien difícil que lo quiera mencionar, por miedo a represalias, por miedo a este tipo de situaciones. Lo van a reventar el doble, Edgar. Así es.
y el psicólogo está ahí para poder tener técnicas y poder abordar estos hechos y poder lograr un testimonio por parte de esta víctima. ¿Para qué? Para que luego este testimonio sea presentado al Ministerio Público y se realice una investigación por tortura. Ese es el trabajo fundamental que nosotros hacemos. ¿Qué ha podido rescatar, Edgar, de estas entrevistas? ¿Qué es lo que desprende? Usted tiene información valiosa. El año pasado hemos ingresado a centros penitenciarios de mujeres y hemos hecho estas entrevistas en profundidad. Y cuando, por ejemplo, se les hablaba de sus hijos que están dentro de los penales o quizá fuera de los penales, abríamos heridas de las privadas de libertad, donde el desborde emocional era muy intenso y todo eso. Inclusive teníamos que hacer ese momento de terapeutas para bajar estos niveles de emoción que desbordaban. Y con las técnicas que nosotros tenemos podríamos indagar los malos tratos a los que son objeto estas privadas de libertad o cualquier persona privada de libertad. Ayer estábamos en Calauma también, un centro de adolescentes donde también vimos algunas características y el mecanismo tiene la posibilidad de recopilar toda esa información y cuando encuentra un caso específico de tortura, hace las acciones que le he dicho, que realiza o solicita que se haga la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Qué sucede con una madre o con un padre que ha perdido a un hijo? Y más todavía en esta situación tan incomprensible como perder un hijo porque un instructor lo mató a palos. ¿Qué el consuelo, si me habla de manera psicológica, no hay consuelo. Son hechos traumáticos realmente que no hay consuelo. Lo que se hace Yo creo que sus vidas terapia, no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma para nadie. Víctimas que han sobrevivido de tortura, su vida ha cambiado totalmente. Sí, pero perder un hijo, por supuesto, vivir una tortura es un hecho traumático. O estar en la cárcel y tener a hijos o hijas dentro del penal o fuera del penal, pero dar a luz un hijo, darle todo el amor y luego perderlo, creo que es la experiencia más dura que puede tener un ser humano. No me imagino otra, Edgar. Estoy seguro que sí, es uno de los eventos más traumáticos que hay a nivel psicológico. ¿Cómo se puede ayudar a una madre, a un padre? Obviamente, en la intervención en crisis que nosotros realizamos en las primeras sesiones es tratar de bajar el nivel emocional que tiene. No hay ningún tipo de explicación o alguna palabra sanadora, digamos, milagrosa que tenga el psicólogo para que de alguna manera baje esa emocionalidad. Pero posteriormente, con tratamiento psicológico, se le enseña de alguna manera a que pueda manejar ese dolor y que no le perjudique, por ejemplo, que no se deprima y se quiera suicidar, por ejemplo, o que no quiera atender a sus otros hijos y demás. Las herramientas que les da la terapia psicológica pueden lograr a que esta persona de alguna manera viva con ese dolor y lo pueda manejar principalmente. ¿Y qué pasa cuando esta madre o este padre son ya personas más grandes, de la tercera edad? ¿Es más difícil trabajar con este dolor? Así es, obviamente la convivencia que han tenido con los hijos son mucho más largas, entonces sí se complica un poquito más ese tipo de situaciones. Sin embargo, las estrategias, las terapias psicológicas que nosotros tenemos sí pueden colaborar de alguna manera, como le digo, a manejar este tipo de dolores, a manejar este tipo de situaciones, que como usted dice es el dolor más grande que puede haber. Para terminar, me gustaría que demos algún teléfono, alguna referencia para personas que seguramente quieren, después de esta charla con usted, Edgar, quieren acercarse a la Defensoría del Pueblo. ¿Podemos hacer la invitación? Sí, invitar a toda la población. Tenemos 21 oficinas a nivel nacional en la Defensoría, están tanto en los departamentos como en algunas regionales y pueden ir con los brazos abiertos, los vamos a recibir para que puedan realizar cualquier tipo de denuncia. Hay una línea gratuita que estamos poniendo en la pantalla, 810 8004, 810 8004, si usted quiere realizar una denuncia de vulneración de derechos humanos. Ahí está en la página también. No me queda sino decirle muchas gracias por venir acá, por supuesto. Edgar Quiro Sánchez, representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Gracias por venir hasta acá y por darnos estas herramientas que nos sirven como medio. Gracias, Edgar. Los agradecidos somos nosotros por la invitación. Muchas gracias.